Hola amigos, en este segundo tutorial vamos a ver el modo atracción y las diferencias con el modo repulsión. También vamos a ver el por qué es mejor o es más efectivo el modo atracción. La principal diferencia entre el modo atracción y el modo repulsión es que en el modo atracción el transistor se abre cuando se aproxima el imán. En el modo repulsión, recordad que lo vimos en el tutorial anterior, que el transistor se abría cuando el imán rebasaba el centro del núcleo. Es en este momento cuando se inducía la corriente en la bobina trigger en el sentido necesario para abrir el transistor. Esta bobina se convertía en un electroimán al abrirse el transistor. Circulaba corriente directamente de las baterías, la bobina se convertía en un electroimán con el lado norte aquí, y al haber norte en el núcleo de la bobina y los imanes colocados con el polo norte mirando a la bobina, pues al rebasar el imán esto hacía que la rueda girase para allá. Esto hacía que apareciese una fuerza de repulsión al haber norte aquí y norte en el imán. Bueno, en el modo tracción, como he dicho, el transistor se abre cuando se aproxima el imán. Cuando se aproxima el imán se empieza a inducir una corriente, se empieza a magnetizar la bobina, se empieza a inducir una corriente en la bobina trigger, pero esta vez en el sentido necesario para abrir el transistor, y al abrir el transistor la batería descarga a través de la main coil, convirtiendo esta bobina en un electroimán con el lado norte en esta parte y el lado sur, el polo norte en esta parte y el polo sur en esta parte. Al estar, y ahora lo vamos a explicar, los imanes con el polo sur, esta es una de las características del modo de atracción, mirando hacia la bobina, pues sur y norte, se produce una fuerte fuerza de atracción entre el imán y la bobina. Tenemos tres formas de cambiar del modo repulsión al modo atracción. La primera sería cambiar la bobina y en vez de hacer el enrollado de la bobina en el sentido de las agujas del reloj, tendríamos que hacerlo en el sentido contrario a las agujas del reloj. La segunda opción sería dejar la bobina enrollada en el sentido de las agujas del reloj, pero cambiar las conexiones. Es decir, donde está el inicio trigger tendríamos que poner el fin trigger, donde está el fin trigger, el inicio trigger. Y lo mismo con la main coil, donde está el inicio del main coil tendríamos que poner el fin del main coil y al revés. Y la tercera opción, que es la más sencilla y es la que yo recomiendo, los imanes podemos darle la vuelta de forma que el polo sur quede mirando a la bobina, dejar todo el circuito como está, como lo tenemos del tutorial anterior, y cambiar los imanes simplemente. Que antes en el modo repulsión teníamos la cara norte, pues le damos la vuelta y ponemos la cara sur. Bueno, en el modo atracción, el que voy a explicar aquí es dándole la vuelta a los imanes, porque la explicación variaría si en vez de darle la vuelta a los imanes hubiésemos optado por enrollar la bobina de forma diferente o cambiar las conexiones. Bueno, dándole la vuelta a los imanes, en el modo de atracción, como he dicho, todo comienza cuando, al dar un pequeño giro a la rueda, esta se empieza a acercar, se produce una fuerza de atracción entre el imán y el hierro, se va induciendo un campo magnético en el hierro, que además va aumentando según se acerca el imán de la rueda, y esa variación de campo magnético pues induce una corriente en la bobina trigger que abre el transistor. Al abrir el transistor, la corriente de la batería primaria, de la primary battery, solo en ese momento es cuando puede circular a través de la main coil, reforzando muchísimo. Esto se convierte en un electroimán y se refuerza muchísimo la fuerza de atracción entre el imán y el polo norte de esta bobina que se ha generado. Esto es una de las principales diferencias entre el modo de atracción y el modo de repulsión, que el movimiento de la rueda es mucho más rápido
en el modo, la energía mecánica que se genera es mayor en el modo atracción. Cuando el imán llega al centro del núcleo de la bobina, cesa la variación de flujo magnético en el núcleo de la bobina y por lo tanto cesa la corriente inducida en la trigger coil, que era la que abría el transistor. El cierre abrupto del transistor, como vimos en el tutorial anterior, provoca la descarga de la batería, o sea, de la main coil. El colapso de energía que se ha generado en la main coil pues provoca la descarga de la main coil sobre la batería de carga. Con el colapso en la main coil, la tracción entre el imán y el núcleo de la bobina es muy baja. Eso facilita que la rueda, por la propia inercia, pueda seguir girando hasta que comience el proceso nuevamente. En resumen, ¿por qué es más efectivo el modo atracción que el modo repulsión? Bueno, pues primero, porque en el modo repulsión la energía de la batería primaria es utilizada para invertir el campo magnético de la bobina primaria. Recordad que esto lo vimos en el tutorial anterior. Esta energía en el fondo no puede ser recuperada, pero sin embargo, en el modo atracción hemos visto que no hay inversión del campo magnético en la bobina, por lo tanto no se produce esa pérdida de energía. En el modo atracción, además, la fuerza mecánica aplicada a la rueda justo antes de que se cierre el transistor, como hemos visto, es mucho mayor que en el modo repulsión. ¿Por qué? Porque se produce una fuerza de atracción entre el norte y el sur. Así que podemos decir que en el modo atracción se hace un mejor uso de la corriente que suministra la batería primaria por un lado, y por otro lado la energía mecánica producida es mucho mayor. Así que a partir de ahora los siguientes tutoriales ya los vamos a ver con esta configuración, con el modo atracción, y simplemente lo que vamos a hacer es dar la vuelta a los imanes de forma que el polo sur quede mirando a la bobina. Bueno, espero que os haya parecido útil el tutorial. Si os gusta esta serie de tutoriales, pues seguid en el canal, que en el siguiente tutorial veremos algo que me parece muy interesante, y es el circuito de descarga por condensador. Veremos cómo funciona, veremos cómo ajustarlo y lógicamente veremos cómo implementarlo en una protoboard. Un saludo y hasta el próximo tutorial.